Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches. Una condena por un caso de ejecuciones extrajudiciales falso dejó al descubierto una macabra práctica hasta ahora desconocida para la opinión pública. La existencia de una granja donde algunos militares, mediante engaños, llevaban a sus víctimas para desarrollar supuestos trabajos agrícolas, pero que en realidad era un espacio para esclavizarlos y asesinarlos cuando necesitaban presentar bajas en combate. Exclusivo Noticias Caracol. Un reciente fallo por un falso positivo dejó al descubierto que algunos militares llegaron al extremo de agrupar a decenas de víctimas en una finca en donde los llevaban a trabajar durante semanas antes de sacarlos para asesinarlos. El caso se descubrió a comienzos de septiembre de 2025 a raíz de una sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ejército Nacional a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Rangel García, una de las más de 6.400 víctimas de asesinatos por parte de militares en una macabra práctica conocida en el país como falsos positivos. Mi coronel Bojas era diferente. Mi coronel Bojas, desde el momento que llegó, el que yo me reuní con él, me dijo, toca una baja, 2 bajas, toca darlas como sea. Entonces yo le dije, mi coronel, ¿cómo así como sea? Decir, mano, si toca conseguir las armas, si toca buscar a la gente. Después de terminar el bachillerato, Rangel trabajó en su natal Cartagena como vendedor de tintos para buscar su sustento y el de su madre. El 13 de septiembre de 2007 viajó a Sucre a laborar en una finca. En enero de 2008, su familia se enteró por las noticias que el joven de 22 años había muerto en un supuesto enfrentamiento con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, comandada en ese entonces por el coronel Luis Fernando Borja. Porque antes no nos pedían resultados como muertos, pero los hacíamos, no los reportábamos. Por eso yo decía también en Toluviejo que 6.402 es un número pequeño. El abogado Javier Villegas es el encargado de la representación legal de la familia de Rangel. Hoy la justicia reconoció que Víctor nunca perteneció a un grupo armado y ordenó al Estado, al Ejército Nacional, indemnizar a la familia de la víctima y pedir disculpas públicas. Justamente durante las declaraciones recolectadas durante años en el proceso de investigación por el caso de Rangel, se descubrió esa escabrosa práctica, la existencia de una especie de granja de almacenaje de víctimas para convertirlos en falsos positivos, un hecho hasta ahora desconocido para la opinión pública. Este caso reveló una práctica monstruosa de jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales. En versiones voluntarias ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como esta de julio de 2023, el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, se refirió a la existencia del lugar y a las prácticas que hacía allí su entonces jefe, el coronel Borja. Más adelante mi coronel, con el tiempo, reclutó como a 15 personas y las metió en una finca a trabajar. Y de esa finca, pues yo nunca tuve conocimiento, solamente sé que él lo hizo. Sacaba a uno, de a dos, iba dando sus resultados. Hasta que básicamente llegó más de 57 bajas, creo. En esa misma versión, Céspedes afirmó que la maquiavélica idea de acumular inocentes para ser asesinados surgió porque era muy difícil conseguir víctimas y había que tener una especie de stock para dar resultados constantes. Cuando yo dije, no, yo hasta aquí participo, ya le corresponde a usted, entonces él empezó a maquinar, porque cada vez era más difícil dar los resultados, porque ya llevaban 20, después subió a 30, después subió a 40, después subió a 50, pues ya no se conseguía gente para eso. Y añadió al testigo en relación con los oficiales del ejército que conocieron de esa finca en la costa atlántica. Pues yo sé que mi coronel Borja, mi coronel Peña, comandante de la brigada, mi coronel Narváez, que era el jefe de todas operaciones de toda la brigada, pues sí tenían, de una manera u otra, sí tenían el conocimiento.
Cuando usted se refiere a que tengan conocimiento a lo que hacían es a esa práctica de llevar, discúlpeme la palabra, de llevar personas y almacenarlas en una finca para luego llevárselas y asesinarlas. Sí, pero eso creo que lo hizo mi coronel Borja. Borja, el oficial al que se refiere, es considerado uno de los mayores perpetradores de ejecuciones extrajudiciales. En la JEP reconoció su responsabilidad directa en más de 60 asesinatos de inocentes. Céspedes, que fue su subalterno, también se acogió a la JEP, que lo investigó por decenas de asesinatos en Córdoba y Sucre. De todas las operaciones que se realizaron con el coronel Borja fueron falsos positivos. Estos dos oficiales fueron condenados a más de 40 años de prisión por sus crímenes, pero se acogieron a la JEP y actualmente están en libertad. Lo último en Noticias Caracol. Atención, el presidente Donald Trump confirmó otro ataque a una embarcación en el Caribe. Con este video, el mandatario aseguró que los militares estadounidenses destruyeron otra embarcación que, según lo que él mismo ha informado, sería la cuarta. En la publicación dijo: bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. El ataque mató a 3 narcoterroristas a bordo del buque que se encontraba en aguas internacionales. Y hoy se acabó el plazo que Netanyahu fijó para evacuar la ciudad de Gaza. En medio del éxodo, al menos 33 personas murieron hoy. La ofensiva terrestre israelí tiene 2 objetivos: recuperar los rehenes y acabar con Hamás. La situación humanitaria en la Franja de Gaza se deteriora con la intensificación de la ofensiva de Israel sobre la capital. Cuando el reloj marcó las 12 del mediodía, hora en que terminaba el plazo para los palestinos de evacuar, un bombardeo masivo acabó con lo que quedaba de un barrio casi vacío en la ciudad para abrir espacio a los tanques. Una vía temporal habilitada para que la gente transitara hacia el sur ya fue bloqueada. Miles de familias no tienen dónde acampar. Con hambre y escasos de fuerza, montan tiendas provisionales para pasar la noche prácticamente a la intemperie. Al fin y al cabo, no hay lugar seguro en la franja. No sé dónde nos van a llevar al final. Esto no es vida. Esto no es vida. Esto es la muerte. En las últimas 24 horas, los hospitales reportan haber recibido al menos 33 cadáveres y más de 140 heridos. También la crisis de alimentos, medicamentos y agua potable se agrava por el cierre del paso de los camiones con ayuda humanitaria provenientes de Jordania. Pero huir del norte no es garantía de nada. Incluso en el sur, a donde Israel ordenó evacuar, atacan por tierra, cielo y mar. Los bombardeos se acercan cada vez más. Bombardeos de aviones F-16 que impactan aquí y allá sobre las casas en la costa, y los acorazados en el mar atacan desde todas las direcciones. Durante una semana hemos vivido noches de horror. Entre tanto, se mantiene la expectativa por la Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Nueva York, pues varios países han anticipado que la próxima semana, en ese escenario, reconocerán a Palestina como Estado. En medio de la crisis humanitaria en Gaza, un médico boliviano-palestino, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, hizo un llamado desesperado al presidente Petro. Desde el centro del conflicto pide ayuda urgente para salir junto a su familia de la guerra que lo mantiene atrapado en el enclave. Parecemos que no tenemos ningún tipo de valor, nadie nos está defendiendo, nos están dejando a enfrentar lo peor del mundo por mucho tiempo. Y la verdad estamos perdiendo la esperanza que hagan algo esos países, esos gobiernos. No sé, porque nos estamos muriendo todos los días 1000 veces al día. Y muchos están esperando su turno para morir. Es increíble porque la gente ya no siente el valor de vivir. Como ven todos los días que están muriendo más gente, lo que están alrededor, dice, bueno, mañana me toca o pasado mañana ya la gente no se siente la gran tristeza por perder a un ser querido, porque ya son muchísimos que ya uno ya no siente como siente antes. Lo primordial es salir de Gaza y estar con vida y saber que ya estamos a salvo. Hacer el llamado al presidente de Colombia con todo corazón. Necesitamos el apoyo y la colaboración de Colombia para sacarnos de aquí. Porque como boliviano, Bolivia está tratando de sacarnos hace más de 1 año y medio
pero como no tiene embajada en Israel, necesita la colaboración, la ayuda del tercer país que tenga embajada en Israel, porque la única salida ahora es por Israel. Por eso hago el llamado al presidente de Colombia, de todo corazón, le pido por favor, trate de ayudarnos y salvar una familia de Gaza. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Telmo y Diego se reencontraron en Bogotá. El perro y su guía sobrevivieron al violento ataque de las disidencias contra un helicóptero de la policía en Amalfi. El animal estuvo perdido durante varios días en las montañas antioqueñas. Aún convaleciente por las heridas recibidas, Diego Alejandro Herrera, patrullero de la policía, llegó a la base antinarcóticos para reencontrarse con un viejo amigo que creía había muerto. Diego estaba ansioso, callado, esperando volver a ver a Telmo, un pastor belga, su compañero hace 2 años y quien iba también a bordo del helicóptero de la policía que cayó en un campo minado por las disidencias el pasado 21 de agosto y donde murieron 13 uniformados. Ese mismo día del atentado, Telmo desapareció. Diego pasó por un callejón lleno de aplausos y se dirigió a la pista donde aterrizó un avión de la policía procedente de Antioquia. En su interior venía un amigo, Telmo. Aún no lo puedo creer, pero nunca perdí la esperanza de que estuviera con vida. El pastor belga bajó desorientado, mirando a todos lados. El patrullero Herrera le silbó y el canino se acercó. El último momento que recuerdo es cuando yo lo abrazo, pues para sostenerlo dentro de la aeronave para que no se estuviera moviendo mucho. Al momento de abrazarlo y sostenerlo, giro para cerrar la puerta del helicóptero cuando ya escucho un estruendo. Tras la explosión y al despertar, le preguntó al paramédico que lo atendía sobre Telmo. Quería saber cómo estaba su amigo y compañero. Él me manifiesta que había fallecido. Lo confundió con Lester, el otro se movió en canino, a lo cual yo me puse a llorar. Telmo, el pastor belga, fue encontrado por habitantes de la zona en Antioquia, que después de encontrarlo, lo llevaron a la estación de policía en Anorí. Me siento muy feliz de tener a Telmo aquí a mi lado. Me siento muy feliz de volverlo a ver, feliz a él, de que se encuentre conmigo. Según el guía canino, ese carácter fuerte de Telmo fue el que lo ayudó a sobrevivir durante 25 días en las montañas de Antioquia. Y en medio de aplausos salieron de la base antinarcóticos por una calle de honor que les hizo la policía a 2 guerreros, 2 amigos, 2 sobrevivientes. Mañana a las 4 de la tarde en el Palacio de San Francisco, en pleno centro de la capital, se inaugura la Bienal Internacional de Arte de Bogotá, en la que participarán 200 artistas de 22 países. Bogotá se prepara para vivir una verdadera fiesta cultural. La ciudad será escenario de la primera edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25, un evento que reunirá a más de 200 artistas de 22 países en un diálogo entre lo tradicional y la vanguardia. Los bogotanos, las bogotanas o los turistas que caminen por la Plaza de Lourdes a partir del 20 de septiembre se van a encontrar de golpe con una casa de esas casas tradicionales patrimoniales de Quinta Camacho. La diferencia es que está elevada a 10 metros de altura y tiene unas raíces que nos hacen la pregunta si la casa va a ser sembrada o acaba de ser desenterrada. Intervenciones artísticas se desplegarán en edificios patrimoniales, museos, teatros, parques y plazas, transformando a la capital en un gran escenario urbano. La felicidad es el eje temático de la Bienal. Caminan por el eje ambiental y se encuentran una gran piedra, un meteorito que no sabemos de dónde cayó, pero que aterrizó directo en el pedestal. Durante décadas estuvo el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces nos preguntaremos qué quiso decir el gran artista bogotano Iván Argote. En esta primera edición, la Ciudad de México será la invitada de honor. La Plaza Cultural La Santa María recibirá La Casa Común, un montaje multidisciplinario que une tecnología, teatro, arte y circo. Se presentará el 20 y 21 de septiembre. El Palacio San Francisco, el Archivo de Bogotá y todo el eje ambiental que tendrá obras en el Parque Santander, la Plazoleta de Rosario, el Parque de los Periodistas desde las 11 de la mañana.
30 espacios se llenarán de cultura durante 51 días para que Bogotá esté en el mapa del arte mundial. Un evento que subirá su telón mañana en el Palacio de San Francisco y que irá hasta el 9 de noviembre. Una cita para descubrir a Bogotá y hallar lo que nos hace felices. Pues hay que decir que de la Bienal hace parte la Feria de Arte No Tradicional en el Centro Internacional. Una muestra muy recomendada para visitar este fin de semana. Grúas, camiones y una vasta mano de obra fue requerida para el montaje de la Feria de Arte Onfer, una que en su primera edición se alía con la Vogue 25. Tenemos más de 51 proyectos absolutamente gratis al público. Entonces cogimos todos los locales del Tequendama, todos los espacios públicos. Por primera vez realmente estamos montando, vistiendo el Tequendama de arte fino. Se configuró una muestra del escultor abstracto payanés Edgar Negret, el gran homenajeado de la feria. Para llevar a cabo uno de los más importantes homenajes que se le hace al maestro Edgar Negret. Onfer reúne a los artistas con mayor proyección del país. Yo creo que la ciudad, los artistas, el circuito en general necesita este tipo de iniciativas. Y le creo mucho a eso. Propuestas artísticas que cuentan historias. Viajé desde la Tierra hacia arriba, hacia la estratosfera, hacia el universo. La creación de un punto de encuentro entre el arte y la ciudadanía. Esta es una feria de ciudad, es una feria para todo Colombia, es una feria para todo lo internacional. Y aquí en el corazón financiero de la capital de los colombianos, en el Centro Internacional, será el epicentro del arte y la cultura con esta feria no convencional Onfer en su primera edición. Más de 50 proyectos artísticos entre escultura monumental, pintura y otras instalaciones para el disfrute de todo el público. Y nos vamos ahora para la bellísima Monpós, en donde permanece mi compañero Jorge Alfredo Vargas, disfrutando él allá que me dejó sola de la programación del Festillas. ¡Ay, qué envidia, compañero! Plan para esta noche. Ay, compañera, usted estaría aquí, de verdad, le sigo diciendo, la envidia total, pero le han preguntado y tiene que venir usted como los televidentes a Monpós, a esto que es el Festillas 2025. Plan para esta noche, esto que estamos viendo, el gran desfile ELAR, marca Bolívar a esta hora, del departamento de Bolívar, y nos acompaña el gobernador Yamil Arana. ¿Qué significa esto de Festillas 2025 en su versión número 11? Esto es espectacular, gobernador. Alfredo, queremos que a Bolívar lo conozca el mundo entero. Y esta es la apuesta más grande para convertir a Monpós en un destino turístico internacional. Tenemos street jazz, tenemos pasarela, tenemos centro de artesanías, tenemos historias contadas a través de fotografías, tenemos Festival del Frito, tenemos tarima de jazz en la Plaza Santa Bárbara y tenemos el gran concierto esta noche con Andrés Cepeda. No, esto es espectacular, compañera y televidentes, porque integra lo que dice el gobernador, el arte, la música, la posibilidad de Monpós al lado del río Magdalena, con una temperatura de 27 grados centígrados espectacular. Por ejemplo, el arte, artesanos a esta hora. Gobernador, ¿qué le deja esto a esta región del país? Bueno, tenemos los hoteles totalmente llenos, la gente empezó a alquilar sus casas, los municipios vecinos también tienen hoteles llenos, casas llenas. Yo digo que la gente aseguró su diciembre, Juan Alfredo. Los mototaxistas están llevando gente a todos lados, realizando carreras. 700 mujeres, cabeza de familia. 40.000 visitantes, lo que esperamos estos 3 días de Festillas en Monpós, y tenemos 700 mujeres, cabezas de familias, ayudándolas a través de la marca Matías con patios productivos. O sea, esto es un de todito cultural, histórico y musical. Gobernador, felicitaciones. Qué bueno estar originando desde Monpós Noticias Caracol. Estamos en la Plaza de San Francisco. Los artesanos, los diseños, la música, la cultura. Esto vale la pena. Son noticias positivas aquí en Noticias Caracol desde Monpós en Festillas 2025. Esta noche, gran concierto de Andrés Cepeda. Buenas noches. Entre enero y julio, las exportaciones de confitería desde Colombia, es decir, dulces, chocolatinas y demás, crecieron un 7% hasta los 225 millones de dólares. Analdex espera un impulso adicional por temporadas como la de Halloween, para que este año las exportaciones
exportaciones terminen con un crecimiento superior al 10%. En más información, agosto se convirtió en un mes histórico para el transporte de carga por las carreteras del país. Reporta el Ministerio de Transporte que se movilizaron 13,26 millones de toneladas, reflejando la reactivación que viene presentando la economía. En más noticias, hoy se dispararon las acciones de Cementos Argos en la Bolsa de Valores de Colombia porque su controlante, el Grupo Argos, propuso un programa de recompra de acciones pagando un precio mucho más alto frente al que tenían ayer las acciones de Cementos Argos en bolsa. Los títulos ordinarios se dispararon un 17,53%, las acciones preferenciales subieron un 8,6%. Veamos otros indicadores. Cayó un poco el dólar, tasa representativa del mercado para el fin de semana, 3.891 pesos con 19 centavos. También bajó el petróleo de referencia Brent hasta los $66.68 por barril y cayó el café. Precio de referencia para mañana, 2.820.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. 7:41, a esta hora el trancón para salir de Bogotá rumbo a Villavicencio comienza metros adelante del botadero de Doña Juana. Stephanie Valencia, ¿qué está provocando ese taco? Malú, muy buenas noches. Mire, justamente acaban de habilitar la vía después de varias horas de cierre. Los vehículos comienzan a encender sus motores. Estamos exactamente en el sector de Yomasa, en el kilómetro 0, en el sur de Bogotá, en donde justo inicia este cierre, pero también en donde inicia la travesía y el calvario de los conductores que han denunciado hasta 12 horas de viaje en un tramo que normalmente les tomaría 3 horas. Por eso, a partir de mañana, Coviandina pondrá en marcha un plan piloto para intentar mejorar esa movilidad, así que presten atención, conductores, porque desde las 6 de la mañana de mañana hasta las 6 de la tarde únicamente van a poder transitar motocicletas, automóviles, camionetas, también los camiones de 2 ejes y también de buses de transporte público. Y además de eso, desde las 6 de la tarde durante toda la noche hasta las 6 de la mañana, habilitado únicamente para los camiones de más de 3 ejes. Pide la gente que se habilite y que se haga una intervención inmediata para que acabe este calvario. Y una joven antioqueña creó un dispositivo que detecta riesgos de cáncer de mama y que transforma la vida de miles de mujeres en Colombia. Una historia de esperanza y liderazgo femenino. Hola, soy Valentina Gudelo y esta es mi historia. Julieta es un dispositivo que creamos para identificar a mujeres que tienen riesgo de cáncer de mama y así priorizarlas para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Valentina, ¿por qué crear un dispositivo como Julieta? Desde el inicio queríamos que fuera un producto pensado para la población desatendida, para llegar a los lugares donde hoy en día no hay oportunidades. Siempre hablamos de democratizar el acceso a la salud y estar llegando a estas mujeres hoy en día es el sueño cumplido. Más de 3.000 mujeres en zonas apartadas han podido acceder al uso de este dispositivo. Ayuda mucho a todas las personas. Detectar temprano algún diagnóstico grave es fundamental. Así como creó Julieta, Valentina trabaja también para tener un Romeo que detecte el cáncer de próstata. Por ser ejemplo de innovación y liderazgo que impacta en el sector salud, Valentina Gudelo es una colombiana que hace historia. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Esta noche, nuestro último nominado en la categoría de inclusión es Juan Carlos Muñoz, que busca recursos para que colombianos que practican deportes adaptados como el fútbol y el ciclismo puedan cumplir sus metas. Hace 3 años tuve un accidente en la ciudad de Bogotá mientras me dirigía a mi trabajo. A mí me arrolló una mula. Bueno, yo tuve en el 2010 un accidente de trabajo con electricidad. Bien. ¿Y cómo apareció Juan? En el momento en que menos se esperan las personas, llegan. Soy Juan Carlos Muñoz Valderrama, gerente deportivo de Funcorpo Colombia. Llegué a la conclusión que los deportistas, en especial del deporte adaptado, no tienen el suficiente apoyo. Quise aportar mi grano de arena con el país, teniendo en cuenta que el deporte une e incluye como pocas cosas lo hacen en la vida. Mi proyecto consiste en desarrollar torneos nacionales e internacionales de ciclismo paraolímpico y de fútbol en bastones.
ya con la fundación de Juan Carlos que nos colaboran pidiendo recursos para nosotras, con dotación, con bastones, con guayos. Aproximadamente 650 deportistas han hecho parte de la historia de Funcorpo Colombia. Grandes logros, empezando por las damas campeonas del mundo de la Selección Colombia Femenina de fútbol de amputadas. Y es muy interesante cuando uno puede ver una persona totalmente sana que le da la mano a las personas como nosotros. Estas personas le hacen ver a uno que sí sirve y más que antes. El deporte adaptado no es mi modo de vida, es mi modo de dejar un legado en la vida. Buenas noches. Momento del código. La decisión del exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón de no aspirar a la presidencia por firmas encendió las alarmas en varios partidos interesados en cobijarlo para que sea su candidato. No ha habido día de la semana en que no haya tenido reuniones y lluvia de invitaciones para sentarse con líderes políticos. Tuvo una reunión con conservadores en Cartagena. En Barranquilla lo recibió en una cena la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, mujer clave de Cambio Radical y la Casa Chara, junto a un nutrido grupo de empresarios también. Pinzona mantiene la comunicación constante con el expresidente Uribe. Su principal asesor ahora es José Obdulio Gaviria, y también se reunió con los directivos del partido de la U. El interés creciente en Pinzón es por su perfil. Pese a que en los últimos años ha estado más cerca de la derecha, fue ministro del expresidente Santos y tiene muy buenas relaciones con congresistas y empresarios de todos los sectores. Y el factor de más peso en este momento, sus buenas relaciones con demócratas y republicanos en Estados Unidos, especialmente los republicanos del actual gobierno, como el secretario de Estado Marco Rubio, con quien conversó en varias ocasiones en los últimos meses, abogando por menos látigo en la desertificación. Dicen que aportó su mediación. Pero ojo, pese a que muchos están ilusionados, desde la campaña de Pinzón dejan algo bien claro. Él está escuchando, se reúne con todos, pero no ha tomado decisión. Y a propósito de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, en 11 días, el próximo 30 de septiembre, se reunirán los senadores colombo-estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego con el embajador Daniel García Peña. Hay mucho descontento con la reacción del gobierno colombiano a la desertificación con exenciones que recibió el país esta semana. Quien pidió la cita fue el senador Bernie Moreno, y nos dicen que hay mucha preocupación por la reacción del presidente Petro, pese a que la decisión del gobierno Trump fue no aplicar las sanciones más severas. Hay quienes sienten que la culebra sigue viva. Los senadores piensan plantear sus preocupaciones al embajador porque el principal temor es que, lejos de bajar el tono, los mensajes del presidente Petro en sus discursos hacia Estados Unidos son cada vez más fuertes, y esto podría perjudicar más la situación, incluso desatar un escenario de sanciones sobre aranceles y hasta las visas. Y aunque el mismo presidente Gustavo Petro aseguró que habría un vuelco en las relaciones con el Congreso luego de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, y paso seguido salió el ministro de las TIC del gobierno, Julián Molina, que representaba a la U, lo cierto es que no hubo tal ruptura en las relaciones. La nueva ministra, Karina Murcia, es una viva representación del partido de la U, pero no de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sino de un sector del partido que está distanciado de ella y muy cercano al gobierno hoy. El del presidente de la Cámara, Julián López, agrupado con otros congresistas como José Eliezer Salazar y Saray Roballo, hoy pareja del condenado Emilio Tapia. El tema llevaba tiempo cocinándose, y la oportunidad perfecta para que esta representación en el gobierno cambiara de bando fue la elección de Camargo, después de la cual Julián López y la representante Saray abogaron por el nombre de Karina Murcia para quitar de en medio a la gobernadora del Valle. Tan es así que Dilian Francisca Toro ni siquiera conoce a la nueva ministra, y nos dicen que las diferencias entre la gobernadora y Saray Roballo, que ahora integra ese grupo de la U que acompaña al gobierno, surgieron por peleas entre la cordobesa y su primo Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, que sigue teniendo una fuerte representación en el partido de la U, y eso no le gustó a la representante. Hasta aquí el Código Caracol y nuestra emisión central. Feliz fin de semana. Con el Código de María Camila terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.